Sean todos y todas bienvenidos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes para dar continuidad a la cápsula que hemos estado desarrollando. En esta ocasión abordaremos nuevos contenidos que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos y reflexionar sobre los temas importantes. Cápsula 3: Teoría de la Constitución. Sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación. Objetivo. El estudiante analizará las bases ideológicas del constitucionalismo moderno, así como la influencia de la Carta Magna y de la Revolución Francesa, para comprender su aportación al desarrollo del derecho constitucional y la consolidación del Estado de Derecho. Introducción. El estudiante podrá estudiar las principales bases ideológicas que dieron origen al constitucionalismo moderno, examinando el papel de la nobleza británica, la Carta Magna de Juan Sin Tierra y los hechos más relevantes de la Revolución Francesa. Mediante el análisis de esos acontecimientos históricos, comprenderá su impacto en comprenderá su impacto en el reconocimiento de los derechos, la limitación del poder público y la evolución del constitucionalismo contemporáneo. 4.1: Bases ideológicas del constitucionalismo moderno. Origen del constitucionalismo moderno. El constitucionalismo moderno surge como una corriente política y jurídica que busca limitar el poder del Estado mediante una constitución que establezca reglas claras para el ejercicio de la autoridad. Su desarrollo fue influenciado por movimientos históricos como la Ilustración, las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, las cuales promovieron la libertad, la igualdad y la participación de la sociedad en el gobierno. Estas transformaciones dieron origen a la idea de que el poder no debía concentrarse en una sola persona, sino distribuirse entre distintas instituciones con funciones y responsabilidades específicas. Como resultado, la Constitución comenzó a considerarse el instrumento fundamental para organizar el Estado, proteger los derechos de las personas y garantizar el Estado de Derecho. Principios ideológicos del constitucionalismo moderno. Una de las principales bases ideológicas del constitucionalismo moderno es el principio de la soberanía popular, según el cual el poder del Estado tiene su origen en la voluntad del pueblo. Otro principio esencial es la división de poderes, que constituye las funciones del Estado entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, para evitar la concentración del poder y establecer mecanismos de control recíproco. También destacan también destacan la supremacía constitucional y el principio de la legalidad, que obliga a todas las autoridades a actuar conforme a la Constitución y el marco jurídico vigente. Estos principios permiten fortalecer la democracia, la estabilidad institucional y el respeto de los derechos fundamentales dentro del Estado. Bases ideológicas del constitucionalismo moderno. Importancia de las bases ideológicas constitucionales. Estos principios, las bases ideológicas del constitucionalismo moderno orientan a la evolución e interpretación de las constituciones contemporáneas, proporcionando los valores que sustentan el funcionamiento del Estado. Estos principios favorecen la protección de los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y el acceso a mecanismos que permiten controlar la actuación de las autoridades. Además, contribuyen a solidar instituciones democráticas que actúan dentro de los límites establecidos por la Constitución y responden a las necesidades de la sociedad. Comprender estas bases ideológicas permiten explicar por qué la Constitución representa el fundamento del orden jurídico y el principal instrumento para garantizar el equilibrio entre el ejercicio del poder y la protección de los derechos fundamentales. 4.2: La nobleza británica Juan Sin Tierra y la Carta Magna. La Carta Magna y sus antecedentes históricos. Durante el siglo XVII, Inglaterra era gobernada por el rey Juan Sin Tierra, cuyo mandato, se caracterizó por altos impuestos, conflictos militares y decisiones que provocaron el descontento de la nobleza y otros sectores del reino. Se inconfor-
Unidad de los nobles llevó a exigir límites al poder de la monarca, buscando garantizar el respeto a ciertos derechos y evitar decisiones arbitrarias que afectaran sus intereses y libertades. Como resultado de este conflicto, en el año 1215 se firmó la Carta Magna, considerada como uno de los documentos más importantes en la historia del constitucionalismo. Este acontecimiento marcó el inicio de un proceso mediante el cual el poder del gobernante comenzó a estar sujeto a normas y compromisos jurídicos. Contenido e importancia de la Carta Magna. La Carta Magna estableció que el rey no podía ejercer su autoridad de manera absoluta, ya que debía respetar determinadas reglas y derechos reconocidos en el documento. Entre sus disposiciones más relevantes se encontraban la protección de ciertos derechos de la nobleza, la limitación de algunos impuestos y la obligación de respetar procedimientos legales, antes de imponer sanciones o privar de la libertad a una persona. Aunque originalmente benefició principalmente a la nobleza, con el paso del tiempo sus principios influyeron en el desarrollo de garantías que posteriormente serían reconocidas para toda la población. La Carta Magna presentó uno de los primeros intentos por someter el poder político al derecho, fortaleciendo la idea de que ninguna autoridad se encuentra encima de la ley. 4.2. La nobleza británica, Juan sin tierra y la Carta Magna. Influencia de la Carta Magna en el constitucionalismo. La Carta Magna era considerada un antecedente fundamental del constitucionalismo moderno porque introdujo el principio de que el poder del gobernante debe ser limitado por normas jurídicas. Sus principios se inspiraron al desarrollo de instituciones como el debido proceso, la protección de las libertades individuales y el reconocimiento de derechos frente al poder del Estado. También influyó en documentos históricos posteriores como la Petitions of Rending de 1628, el Bill of Rights en inglés en 1689 y diversas constituciones democráticas elaboradas en los siglos posteriores. El estudio de este documento permite comprender cómo comenzó la evolución hacia sistemas constitucionales basados en la legalidad, la limitación del poder y la protección de los derechos fundamentales, principios que vienen vigentes en el constitucionalismo contemporáneo. 4.3. Hechos y logros de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y el nacimiento de nuevas ideas constitucionales. La Revolución Francesa inició en 1789 como un movimiento social y político que buscaba transformar la organización del Estado, determinar con los privilegios de la monarquía absoluta y establecer un sistema basado en la igualdad jurídica. Entre sus principales causas estuvieron la crisis económica, la desigualdad social, la influencia, de las ideas de la Ilustración y la inconformidad con la concentración del poder en lo que figura la ley. Este movimiento impulsó principios fundamentales en el constitucionalismo moderno, como la soberanía popular, la división de poderes, la libertad individual y la importancia de establecer límites jurídicos al ejercicio del poder público. 4.3. Hechos y logros de la Revolución Francesa. Logros constitucionales de la Revolución Francesa. Uno de los principales logros de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento que reconoció derechos como la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía de la nación. También permitió la creación de una constitución escrita en 1791, estableciendo unas nuevas formas de organización política basadas en la preparación de poderes y en la existencia de normas fundamentales que limitarán la autoridad del Estado. La influencia de la Revolución Francesa trascendió sus fronteras, ya que sus principios inspiraron diversos movimientos constitucionales y contribuyeron al desarrollo de los estados modernos fundamentados en los derechos humanos y en el Estado de Derecho. Esto ha sido la información por la cápsula del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Espero y les haya servido esta información.